Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a la jornada de puertas abiertas de la Universidad de La Laguna. Yo soy Antonio Gómez Rijo, soy maestro y profesor de la Facultad de Educación y hoy les vengo a hablar sobre el grado en educación primaria. Una de las cosas que deberían de saber es cómo llegar al tema de la facultad, dónde está localizada y cómo acceder a ella. Es una facultad que está dividida en varios módulos y que se encuentra ubicada dentro de lo que es el casco de San Cristóbal de La Laguna. Como pueden ver aquí, se accede al campus central, que es este edificio emblemático, que seguramente lo conocerán por otras circunstancias, y aquí es donde está englobado todo lo que sería la Facultad de Educación, tanto el grado de educación primaria como el grado de educación infantil y el grado en pedagogía. Bien, como pueden ver en esta imagen, aquí pueden observar distintos módulos que constituyen la facultad. Por un lado tendríamos el módulo 6D, que está más bien relacionado con cuestiones de gestión, de administración, de investigación, y luego el módulo B, donde sí que ya están ubicadas las distintas aulas que se pueden encontrar en los distintos grados, en concreto el nuestro, que es el de educación primaria. Y también en una de las calles emblemáticas de La Laguna, que es Heraclio Sánchez, está ubicado el módulo A, donde también se encuentran las aulas de los grados de educación primaria y de educación infantil. Educación primaria, para entendernos, que es el que a nosotros nos interesa. Una cosa que es muy importante saber es ¿qué debe hacer o saber hacer un buen maestro? Seguramente que es una pregunta que ustedes están haciendo y que es importante reflexionar sobre ella. Al final esta es una profesión muy vocacional que tiene que tener un alto grado de compromiso y ser un buen o una buena maestra requiere una serie de condiciones que estoy seguro que todos ustedes las reúnen al máximo. Entre ellas estaría, por un lado, ser personas que están muy comprometidas con el alumnado y con su aprendizaje. Les tienen que gustar la interacción del día al día con los niños y con las niñas. En segundo lugar, tienen que ser personas a los que les guste enseñar y cómo enseñar las distintas materias que se van a realizar. Deben ser personas que reflexionen mucho sobre su propia práctica y a los que les gusta aprender también de su experiencia. Y por supuesto van a ser personas a los que les gusta ser miembros activos de su comunidad y puedan trabajar en contacto con familias, con otras escuelas, con distintas instituciones que tengan. Y no les quepa la menor duda de que van a ser profesionales que van a trabajar con una amplia diversidad de capacidades del alumnado. Y eso también es uno de los valores añadidos que tenemos en esta profesión. Ahora bien, ¿qué tipo de alumnado nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Bien, el alumnado que nos vamos a encontrar es el alumnado en educación primaria, que es alumnado que se encuentra en una horquilla de edad entre los 6 y los 12 años. Es decir, lo que viene siendo desde primero hasta sexto educación primaria. Esta etapa se caracteriza principalmente por tres objetivos o finalidades. Por un lado, afianzar el desarrollo personal del alumnado y su propio bienestar. En segundo lugar, adquirir una serie de habilidades culturales básicas, como sería la expresión, el cálculo mental, la comprensión lectora, pero por supuesto también una serie de valores democráticos que, como no, están insertos en una educación integral. Y en tercer lugar, desarrollar una serie de habilidades sociales y de ciudadanía, experiencias de aprendizaje autónomo, hábitos de trabajo y de estudio, sentido artístico, creatividad, es decir, la educación primaria tiene muchas capacidades que se desarrollan en el alumnado y es una experiencia muy bonita y enriquecedora cuando eres maestro o maestra poder desarrollar al alumnado que tú tienes delante y ver cómo va progresando en todas estas capacidades. Dentro del grado de educación primaria tienen que saber que hay dos proyecciones profesionales, es decir, hacia dónde puedo enfocar mi profesión una vez que termine este grado. Por un lado tendríamos la educación formal, es decir, ser maestros o maestras en cualquier centro educativo de la isla de Tenerife o de Canarias, y por otro lado tendríamos otro enfoque que es la educación no formal, es decir, trabajar con familias, instituciones, con otros centros que no estén englobados dentro de lo que sería esa educación más institucional, más formal, que sería la educación primaria entre los 6 y los 12 años. Algo que les interesa mucho, cómo se enseña y cómo se aprende. Tienen que saber que el grado en educación primaria son unos estudios que se caracterizan por una alta relevancia práctica. Es importante la teoría que se da, pero también se le da una parte muy importante a la práctica y al desarrollo de la práctica, porque consideramos que son unas competencias que ustedes tienen que desarrollar y que son las que le van a hacer realmente buenos profesionales. En este sentido, a pesar de que las asignaturas se combinan teoría y práctica, trabajamos con modelos activos, emergentes y donde se favorece el aprendizaje autónomo y el empoderamiento del alumnado. Por ejemplo, resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, introducción también del aula invertida o flipped classroom. Es decir, son una serie de metodologías que están obteniendo muy buenos resultados y que nosotros consideramos que es importante
que el alumnado que cursa educación primaria las interiorice para luego poder ponerlas en práctica con el alumnado que tiene delante. Y como no, claro, la evaluación, un tema muy candente en todo lo que son los estudios. Por supuesto que la evaluación es importantísima en estos estudios, pero hay que saber que también la evaluación nosotros la consideramos como un aprendizaje continuo. No pensamos que la evaluación sea una cuestión final, que cabe la posibilidad para esas personas que no pueden acreditar esa evaluación continua, pero sí que le damos muchísima importancia a ese trabajo, a ese desarrollo, a esa entrega de tareas continuas que va realizando el alumnado y que le van sirviendo a nivel formativo para ir adquiriendo aprendizajes, competencias y capacidades que le van a convertir en un buen o una buena profesional de la educación. Y si les gusta, les interesa y quieren continuar los estudios, pueden decantarse por una vía formativa a través de unos estudios de posgrado, a través de distintos másteres, como por ejemplo puede ser el máster en Educación y Tecnología de la Información, el máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, el máster en Estudios Pedagógicos Avanzados o el máster en Intervención Psicopedagógica. También, si además quieren continuar sus estudios y elevar un poquito más el nivel, podrían continuar a través de los estudios de doctorado desarrollando una tesis doctoral, ¿por qué no?, en el ámbito de la educación, en el tema que más les interesa a ustedes. Bien, y sin más me despido. Recuerden que estamos aquí para ayudarles y para resolver todas las dudas que tengan. Ahora voy a presentar a uno de los alumnos que ha estudiado con nosotros y sigue estudiando, Antonio García Medero. Los dejo con él. Muchas gracias. Buenas, futuros compañeros y compañeras. Soy Antonio, estudiante del grado en Maestro de Educación Primaria. Me gustaría aprovechar este espacio para comentar un poco por encima mi experiencia como estudiante. La universidad supondrá para ustedes el inicio de su carrera como profesionales y es donde realmente descubrirán si esa vocación primera que les hizo hoy estar aquí es hacia la docencia o no. Supondrá un cambio en el modelo de formación que han tenido hasta ahora, pues la universidad propicia la autonomía de su alumnado. Esto no significa que los profesores pasen de ustedes, al contrario. Conocerán auténticos profesionales en campos de conocimientos como las ciencias sociales, didáctica, participación educativa, etc., que les transmitirán no solo la información necesaria para adquirir el conocimiento que les sirva de base teórica para después poderlo llevar a cabo en su futura docencia, sino también para ser autónomos y competentes en didáctica, es decir, cómo dar de la mejor forma las clases. Yo siempre he destacado y valorado algo que la mayoría nos pasan primero, que es el descubrimiento de la mirada sociológica. Entre teorías educativas, paradigmas sociológicos y estudios de psicología de la educación, nuestra mirada del mundo y de la realidad cambia. Empezamos a ver el mundo como si viéramos o abriéramos el capó de un coche y nos explicara para qué funciona cada cosa, o como si fuéramos al backstage de un gran teatro y viéramos el sistema de poleas que permite que suben y bajen los decorados, o abran y cierran los telones. Esto, como maestros y maestras, es fundamental para poder identificar las relaciones de todos los factores que influyen en nuestra clase y entender el porqué de muchas cosas que ocurren en el aula. Desde mi experiencia, con compañeros de bachillerato y amigos, mucha gente tiene miedo a la universidad, por si les queda grande o piensan que no van a poder sacarlo. Yo, sinceramente, nunca fui el primero de la clase, ni el que mejor nota sacaba, pero entré en la facultad de educación con un firme convencimiento de que esto era mi vocación. Una vez dentro, se confirmó. Y aquí estoy, estudiando una carrera que realmente me apasiona. No tengáis miedo. Es una institución educativa más, y con esfuerzo en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna podrán lograr cumplir todas sus metas, tanto académicamente como en un futuro laboralmente. Por otro lado, una pregunta que se repite mucho es la carga de trabajo. No es mucha carga de trabajo, pero sí se trabaja mucho en grupo. Esta metodología se combina con la evaluación continua para dar lugar a un modelo de evaluación que tiene en cuenta tanto los trabajos como en clase y los proyectos para después la calificación final. No me extiendo mucho más. Sé que tendrán muchísimas dudas, por eso les dejo esta opción, que es que nos sigan en redes sociales a la delegación del alumnado. Buscan en Instagram dafedul, como ULL con 2L, y allí les esperamos. Todas las dudas se las podemos resolver y finalmente esperamos verlos a todos en septiembre como maestros en potencia. Muchas gracias.